Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 11 al versículo 17. Vamos a estar leyendo esa breve porción de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11 al versículo 17. Alabado sea el Señor. Amén. Ubique ese pasaje bíblico y lo vamos a leer en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernadores como por el enviados para castigo de los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todo, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Gracias, Señor, por tus santas palabras. Bendícela en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Mis hermanos pueden sentarse en su silla. Anoche le había dicho que iba a predicar en este pasaje bíblico y le había dicho también que no era dentro de mis planes haber estado predicando este mensaje hoy, por lo que le había dicho anoche. Y estaremos ministrando su palabra bajo el tema ciudadanos del reino de Dios en este mundo hostil. Ciudadanos del reino de Dios en este mundo hostil. Cada país del mundo tiene sus diferentes leyes, pero cada ciudadano de los determinados países del mundo tienen lo que nosotros le llamamos derechos y deberes. Es decir, cada uno de nosotros que pertenecemos a una ciudadanía, cada quien aquí tiene una cédula de identidad y electoral que le identifica como ciudadano dominicano. Es decir, usted es un ciudadano de un determinado país y tiene derechos y deberes que cumplir y derechos que adquirir que le pertenecen a usted. Toda persona que es ciudadana de un país ha adquirido su ciudadanía de una manera legal por el hecho de haber nacido en ese determinado territorio, en ese país. Nadie te puede negar esa ciudadanía, te pertenece, eres ciudadano de ese país. Tú puedes disfrutar de las cosas de ese país de una manera legal. Puedes ser partícipe de los certámenes electorales que se hacen en ese país y puede hacer otras cosas. Tiene derecho de participar en la política y en otros ámbitos también. Es decir, que cuando usted es ciudadano de un país, a pesar de tener ciertos derechos, hay lo que llamamos derechos fundamentales. Dentro de los derechos fundamentales está uno de los derechos más importantes que tenemos los seres humanos, que es el derecho a la vida. Nadie puede negarnos la vida, nadie puede privarnos de vivir, porque eso es un derecho fundamental.
fundamental, primeramente o primariamente dado por el Creador, Dios Todopoderoso. Pero nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. La Biblia nos llama que somos peregrinos en esta tierra. Y como peregrinos en esta tierra y ciudadanos del reino de Dios, hay algunos principios y leyes establecidas por nuestro Dios que nosotros debemos manifestarla. El mundo debe ver reflejado en cada creyente alrededor del mundo, no importa el color, no importa el estatus social, no importa el país que pertenezca, el mundo entero debe ver reflejado en cada cristiano la ciudadanía del reino de los cielos, las manifestaciones, las características, el comportamiento, el estilo de vida de nosotros debe reflejar al mundo que nosotros somos pertenecientes a ciudadanos del cielo. El mundo debe ver reflejados en cada uno de nosotros. No es necesario ser un teólogo bíblico, no es necesario saberse la Biblia de memoria para usted mostrar una vida piadosa, para usted mostrar que usted es un ciudadano del reino de Dios. Estamos llamados a manifestar lo que somos. Somos peregrinos en este mundo y como peregrinos debemos mostrar que pertenecemos a otra ciudadanía. Cuando una persona se encuentra como un emigrante en un país extraño, la gente le conoce por las características que esa persona manifiesta. La gente cuando te escucha hablar en otros países de Latinoamérica dice: ese dominicano, porque tu acento revela de dónde tú eres. Así mismo somos nosotros los cristianos. Tu manera de hablar, la forma de actuar, tus acciones muestran de una manera inevitable de dónde tú perteneces. Pedro dice aquí que para que en uno de los pasajes bíblicos que acabamos de leer, precisamente Pedro se refiere a esto mismo, para que los que no creen, los incrédulos, puedan dar buen testimonio de nosotros. Nosotros debemos comportarnos como lo que somos, hermano. Nosotros debemos actuar como lo que somos. Yo no puedo decir que yo soy un militar si yo no manifiesto la característica que debe mostrar un militar. Yo no puedo decir que soy médico y quererme dedicar a la ingeniería. Yo no puedo decir que soy médico y quererme dedicar a ir a los tribunales porque yo no soy abogado. De manera, hermano, que lo que queremos decir en esta mañana es que todo lo que estamos aquí debemos estar plenamente convencidos de que nosotros tenemos una ciudadanía dada por Dios. Nosotros tenemos una ciudadanía que debemos manifestarla las 24 horas del día, donde quiera que camine, donde quiera que transite, donde quiera que me mueva. Si me mudo de un país a otro, de un pueblo a otro, yo debo seguir manifestando esas mismas características que me caracterizan a mí como ciudadano del reino de Dios. Amén. Usted y yo no somos cualquier cosa en esta tierra, hermano. Es posible que el 99% de lo que estamos aquí no hayamos cursado ciertos grados académicos, no contemos con un grado académico muy alto. Es posible que los que estemos aquí no seamos muy letrados, no seamos muy versados, pero hay algo que nos diferencia de las demás personas de este mundo. Posiblemente no seamos grandes oradores, que salgamos en la televisión, que seamos famosos. Es posible que los que estemos aquí solamente seamos conocidos aquí.
Sin embargo, hay algo que nos diferencia a nosotros y somos conocidos más allá de las fronteras terrenales. Somos conocidos en el reino de los cielos. Somos conocidos por Dios. Somos conocidos por los ángeles. Los ángeles desde el cielo nos observan y miran nuestro caminar y observan el privilegio que todos nosotros tenemos, amados hermanos. Los ángeles observan y los ángeles ven la sabiduría de Dios manifestada y desplegada en la vida de todos los que estamos aquí y que le servimos a Dios alrededor del mundo. Yo quiero continuar dando un breve resumen de esta breve carta de Pedro, la primera carta, antes de empezar a exponer nuestro texto de hoy. Y es importante dar un breve resumen acerca de la carta para poder tener una mejor comprensión de este pasaje bíblico que nosotros hemos acabado de leer. Lo primero es que en los versículos 1 y 2 del primer capítulo de Primera de Pedro, Pedro introduce su carta presentándose él como el autor original de esta carta, y en segundo plano, en estos mismos versículos, Pedro presenta sus destinatarios originales y luego da un saludo cariñoso, afectuoso a esos destinatarios. Ahora, luego de nosotros decir esto, veamos entonces de una manera bien resumida lo que le acabo de decir, el gran contenido que tiene esta carta, y así de esa manera podemos entender mucho mejor este pasaje que vamos a exponer hoy, es decir, el capítulo 2, los versículos 11 al versículo 17. En el capítulo 1, desde el versículo 3 hasta el versículo 12, Pedro habla de la esperanza viva del cristiano. ¿Y qué nos dice el versículo 3? El versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Desde los versículos 13 del mismo capítulo 1 hasta el versículo 21, ahí Pedro presenta una exhortación a la santidad. Veamos el versículo 16 que dice: versículo 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Desde los versículos 22 hasta, desde los versículos 22 hasta el verso 25, Pablo presenta una exhortación al amor fraternal. Escuchen lo que dice el versículo 22: al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para el amor fraternal no fingido. Entonces, hermano, cuando pasamos al capítulo 2, que son en el capítulo que vamos a exponer el pasaje, pero los versículos del 1 al 10, Pedro da una exhortación al crecimiento espiritual. Escucha lo que dice el versículo 2 de este capítulo. Dice: y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pero en los versículos del 11 al 17, que el apóstol habla de la conducta del creyente en este mundo, que es de lo que vamos a exponer hoy, que son estos pasajes. Luego pasa a los versículos 18 al 25 a presentar a Cristo como el mejor ejemplo de este siervo. Escucha lo que dice el versículo 21 del capítulo 22: para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pasamos al capítulo 3, desde los versículos 1 al versículo 7. Pedro habla del deber conyugal que debe tener la pareja de esposo. Vamos a leer el versículo 1 y el versículo 7. Dice: asimismo vosotras mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin
sin palabra por la conducta de sus esposos. Pasamos al versículo 7. Vosotros, marido, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En los versículos del 8 al 12 de ese mismo capítulo 3 habla del secreto de la felicidad. Escuchen lo que dice el versículo 11: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Desde los versículos 13 al versículo 22 que debemos sufrir por Cristo. El verso 14 dice: pero también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ello, sino inquietéis. Y no inquietéis. Capítulo 4 del 1 al 6. ¿Cómo quiere Dios que vivamos? Versículo 1 y versículo 2. Dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien padeciendo en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las pasiones humanas, sino conforme a la voluntad de Dios. Aleluya. Para seguir avanzando este breve resumen de esta carta, en los versículos del 7 al 11, el fin de todo y la conducta del cristiano. Dice el versículo 7, vamos a leer el verso 7 de este mismo capítulo 4. Dice: el fin de todas las cosas se acerca, sé pues sobrio y velad en oración. Desde los versículos 12 del mismo capítulo 4, ahí Pedro nos presenta el sufrimiento del cristiano. ¿Qué dice el versículo 16? Nos dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Capítulo 5 del 1 al 5, Pedro presenta un consejo a los ancianos de la iglesia. Versículo 1 y 2: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y les digo y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Versículo 2: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Desde los versículos 6 hasta el versículo 11 del último capítulo, que es el 5, allí Pedro nos da un consejo a la iglesia en sentido general. Versículo 6 y 7 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo del 12 al 14, un saludo final. Escuchen lo que nos dice en el versículo 13 y el versículo 14. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con beso de amor. La otra versión dice: con ósculo santo. Paz sea con todos vosotros que estáis en Jerusalén. Amén. Habiendo visto nosotros este breve resumen de esta carta, pasemos entonces a considerar nuestro texto de hoy, para que así nosotros podamos comprender por qué Pedro llama a sus destinatarios a que se comporten como es digno del caminar cristiano, a que se comporten como ciudadanos que somos, como peregrinos que somos en esta tierra. Estamos aquí, pero no pertenecemos a este mundo. Ahora, ¿cuál es la perspectiva? Este es lo primero que vamos a considerar. ¿Cuál es la perspectiva que debemos tener nosotros de este mundo? ¿Qué perspectiva debemos tener? ¿Que las cosas en este mundo van a mejorar? No. ¿Que nos va a ir bien cada vez más en este mundo? ¿Que no vamos a tener problemas? ¿Que no vamos a tener vicisitudes, problemas, enfermedades, situaciones muy amargas? Eso no es la perspectiva que la Biblia presenta, no solamente en esta carta, sino a lo largo de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Los creyentes deben tener una perspectiva en este mundo, de este lado de la eternidad,
eternidad consciente de que Dios nos puede pasar por los sufrimientos más grandes habidos y por haber que podemos pasar en esta tierra. Pero los ciudadanos del reino de Dios en esta tierra, como le decía al principio, deben manifestarse, deben mostrar que son diferentes a los ciudadanos de este mundo común. Alabado sea Dios. Debemos estar conscientes, después de ver todo lo que hemos visto, que vivimos en un mundo totalmente caído y que, según lo que expondremos hoy de este pasaje, debemos vivir de una manera piadosa en medio de este mundo y en medio de los impíos. Debemos ser ejemplo a los impíos. Los impíos deben ver en nosotros reflejado otro tipo de vida. Amén. Ellos deben aprender de nosotros. No son los maestros seculares del mundo lo que deben ser los ejemplos del mundo, que marquen el estándar moral para que la gente lo siga. No son los gobiernos, no son los que nos dirigen, diputados, senadores. Sí, la gracia común ha permitido, la gracia común de Dios ha permitido que esos hombres tengan buenas obras y cosas maravillosas. Sin embargo, el estandarte más alto que Dios tiene para mostrarle al mundo un ejemplo de vida se llama los evangélicos. Somos tú y yo, hermano. Que el hecho de vivir en este mundo caído y hostil, como hemos dicho en nuestro tema, basta para tener una perspectiva bien clara de lo que significa estar en este mundo. Durante nuestro peregrinaje por este mundo estamos en una guerra constante, en una lucha. La carne y el espíritu tienen una lucha dura. ¿Verdad que diariamente tú tienes una lucha dentro de ti que batalla con tu fidelidad hacia Dios? Y esta fidelidad no solamente puede ser o podemos referirlo a la fidelidad moral. No, esto puede ser desde lo más sencillo hasta lo más grande. Y puede ser la fidelidad de Dios hacia tu tiempo, la fidelidad tuya de cómo tú debes mostrar un buen ejemplo en este mundo a tu familia, que son las personas más cercanas que nosotros tenemos. Por un lado, tenemos la lucha con el sistema de este mundo, pero por otro lado la forma de vida de este mundo y la manera de cómo conducirnos y cómo el mundo valora lo que no es digno de ser valorado como algo de valor eterno. Usted ve al mundo y a la gente del mundo aplaudiendo las cosas que no tienen valores eternos. Pero no solamente eso, hay cosas que aunque no tienen valores eternos son legítimas. Por ejemplo, no tiene valor eterno tener una buena casa, pero es algo legítimo, no es pecado tener un auto, una casa, un buen trabajo. Esas cosas no son pecado. Sin embargo, el mundo entiende que esas son las cosas más importantes por las que debemos luchar diariamente. El mundo está equivocado. Si hay algo por lo que usted y yo debemos luchar a diente y a uña, obviamente, con la ayuda de la gracia de Dios, es por las cosas que tienen repercusiones en tu vida eterna. Tú tienes que pensar como ciudadanos de Dios que vive temporalmente en este mundo donde tú vas a pasar la eternidad. ¿Para qué tú estás sembrando? ¿Tú estás sembrando para este mundo o estás sembrando para la eternidad? ¿Cuáles son las cosas que tú estás cultivando en tu vida cristiana para hacerte rico en este mundo? ¿O estás cultivando una vida cada vez más piadosa que te acerque más a Dios y que cada día tú sientas que estás siendo cada vez más humillado ante Dios y siendo transformado para gloria y honra de su nombre? Son las cosas que deben llamarnos profundamente nuestra atención. Da pena que muchas veces nosotros somos llamados a nuestra atención con cosas superficiales. Las cosas que nos llaman la atención, las cosas que nos inclinan, son cosas que no tienen valores eternos. Y como ciudadanos, cuando usted va a un país extranjero, los que han viajado aquí saben, cuando usted va a un país extranjero, usted en ese país
muestra todas las manifestaciones culturales de su país. Usted la muestra allí. Yo he visto muchas manifestaciones en la calle, en otros países del mundo, donde los dominicanos levantan su bandera el día de la patria. Ellos pueden estar allá, yo no sé dónde, y ellos tienen que, del corazón les sale enarbolar la bandera dominicana y los valores patrióticos. Oye, ¿cómo es posible que si tú y yo somos de la ciudadanía del reino de los cielos, no vamos a manifestar en este mundo que se está pudriendo cada día más? Los corazones de la gente se pudren y los únicos que podemos enarbolar principio, santidad en esta tierra somos tú y yo. Por eso Cristo dijo: ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se hace insípida, ¿con qué será salada la tierra? ¿Con qué será salado este mundo que cada día se hunde en el fondo del lago del pecado, hermano? Usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Pero por otro lado tenemos una feroz batalla con nosotros mismos. Esta es una nuestra situación. Esta es una situación de este lado de la eternidad. Pero después de haber considerado cuál es la perspectiva que nosotros debemos tener en este mundo caído, veamos entonces dos grandes enseñanzas que encontramos en este pasaje bíblico. La primera es la vida cristiana como una batalla y un testimonio en este mundo. La vida cristiana como una batalla y un testimonio en este mundo. Le dije al principio que mientras estemos en este mundo vamos a vivir bajo una batalla continua. Si estás en la casa, estás bajo una batalla continua. Cuando estás en el trabajo, estás bajo una batalla continua. Donde quiera que te encuentre, hasta que te esté peregrinando en este mundo, estará bajo una batalla continua. Pero bajo esa batalla nosotros debemos ser un testimonio vivo en esta tierra. Pasemos a considerar los versículos 12 y 13. Versículos 12 y 13 dice: mantened vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Usted está escuchando, hermano? Escuche lo que dice el versículo 13: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior. Yo conozco muchos evangélicos que son rebeldes. Rebeldes. Y ellos dicen que ¿qué sometimiento tengo yo que tener a nadie? Si al único que yo tengo que someterme es a Dios. Se les olvidó que Dios ha instituido autoridades para que dentro del marco bíblico usted se someta a ellos. Y haciendo eso estás honrando a Dios. ¿Cómo es posible que yo voy a ver un cristiano? Yo no tengo que pagar impuesto a nadie. Eso no es posible, hermano. Nosotros debemos como corderos obedientes obedecer la cosa. Y ya esto lo hemos dicho muchas veces detrás de este púlpito. Claro, nosotros no vamos a negociar bajo ninguna circunstancia las cosas que los gobiernos no quieran instar a hacer, que violenten mi libertad cristiana, que violenten mi obediencia hacia Dios. Claro. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas legítimas. Si usted se roba la energía eléctrica, usted está pecando. Yo he meditado profundamente en eso. Si usted se roba la luz, usted está robándole al Estado o a la empresa privada que rija esa institución. Sí, hermano. Pero hay muchas cosas en las que nosotros no vemos nítidamente, porque nuestro pecado no nos permite ver que el hecho de nosotros vivir en este mundo, debemos cada día estar conscientes de esas realidades. En estos dos versículos sirven como introducción al resto de la carta, es decir, del capítulo 2 hasta el capítulo último de esta carta. Amados, esta expresión nos indica lo que se va a decir. Lo que se va a enfatizar tiene una gran importancia. Eso aparece en este pasaje que estamos estudiando. Dice: amado, yo os ruego, verso 11, que
Os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Lo que él está diciendo aquí o va a enfatizar es que lo que es algo importante. Los creyentes somos peregrinos y extranjeros. No obstante, los placeres de este mundo serán siempre temporales, y eso nos lo confirma el apóstol Juan más adelante en una de sus cartas. Los placeres de este mundo son temporales y seductores. De ahí la necesidad de batallar y esforzarse contra tales deseos. Una lucha, hermano. Y pero una lucha constante. Los creyentes debemos abstenernos de los deseos pecaminosos. ¿Por qué? Porque ellos batallan contra el alma. El alma está dentro de nosotros y una batalla continua. El alma tiene una batalla feroz. Carne y alma, carne y espíritu. Una lucha dura. La vida cristiana es una batalla campante, y en medio de ella el llamado es a dar buen testimonio en medio de nuestras comunidades, alrededor de nuestra familia. La gente que te agrede, que te habla mal, que a veces te hace salirte de control, el llamado bíblico es a dar un buen testimonio en medio de todo el que nos rodea, hermano. Alabado sea el Señor. Pasemos a considerar nuestra tercera, el testimonio del Evangelio en el orden social. Son los mismos versículos porque ambos hablan de lo mismo. Pedro exhorta ampliamente a los cristianos, abarcando del capítulo 3 completo también los esclavos, las esposas, los maridos, todo lo que imitan a Cristo y buscan vivir piadosamente, recibirán una recompensa eterna. Hoy tú puedes decir, pero Dios mío, ¿cómo que yo voy a aguantar esto? ¿Cómo lo voy a hacer? Esto no es fácil. Yo quiero decirte que tú has de recibir una alabanza de Dios en el reino de los cielos. Vengan, bendito de mi Padre, heredad del reino. Hay grandes bendiciones que ahora mismo tú no puedes verla a simple vista, porque nosotros a veces nos enfocamos en lo que vemos. La necesidad que tengo hoy en el presente es la que yo quiero que Dios me dé. Te voy a decir una cosa. Desde el día que te convertiste a Cristo, que te entregaste al Señor, que Dios te trajo al arrepentimiento, desde ese mismo día tú gozas de las más grandes bendiciones que puedan mencionarse en este planeta Tierra. Desde ese mismo día que Dios te hizo renacer y pasar de muerte a vida, de ese mismo día fuiste coronado con las bendiciones celestiales en Cristo Jesús. No tienes que estar velándole a nadie y como tú eres un miserable y lamentándote, oh Señor, ¿por qué no tengo aquello? ¿Por qué no tengo lo otro? No, usted es un ciudadano del reino de Dios y como tal